¿Tienes nudos o contracturas musculares que te limitan y te duelen durante todo el día y es muy incómodo? Pues quédate a ver este vídeo que te voy a enseñar cómo quitarte esos nudos y esas contracturas musculares. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja de la Puerta, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy vengo a presentaros un nuevo vídeo sobre contracturas musculares en la zona dorsal o nudos musculares. Hoy voy a enseñaros a cómo trataros estos problemas. Y os preguntaréis, ¿qué es un nudo o una contractura muscular? Un nudo muscular es una contractura involuntaria, constante y puede ser dolorosa o no. Se provoca en la banda tensa muscular o incluso puede ser en todo el músculo. El músculo implicado se puede presentar duro y la hipertonía de las fibras musculares limita el movimiento de las articulaciones implicadas. En ocasiones, incluso se puede palpar de manera superficial un nódulo o bolita, que le llamamos, que puede dar o no dolor referido a una zona ante la presión. Como dato curioso, ¿sabías que el 80% o más incluso de la población padece o ha padecido dolor alguna vez de la espalda a lo largo de su vida? Y ahora que ya sabéis lo que es un nudo muscular o una contractura muscular, unas palabras de nuestro querido sponsor. En Fisiomarket distribuimos una gran variedad de productos de fisioterapia y relacionados con la salud en general, como camillas, material para acupuntura, material para electroterapia, presoterapia y mucho más. Fisiomarket, tu tienda online de fisioterapia de confianza. ¿Y cuáles pueden ser las causas por las que aparecen estos nudos o contracturas musculares? Pues bien, es fácil y sencillo. Puede ser por un tema de mala higiene postural, es decir, te tiras muchas horas sentado delante del ordenador y esto puede hacer que aparezcan dolores musculares, incluso nudos musculares o contracturas. Del mismo modo que si tú tienes un trabajo o haces gestos muy repetitivos en tu día a día, también esto puede hacer que aparezcan esos nudos musculares por hacer el gesto muchas veces. En el ámbito deportivo tenemos también casos como el hecho de no calentar antes de hacer ejercicio puede hacer que aparezca esto, o incluso el hacer un mal gesto deportivo, ya sea el típico levantamiento de pesas si no lo tienes mecanizado, puede hacer que aparezcan nudos o contracturas musculares. Y por último, temas emocionales como pueden ser el estrés, la ansiedad, el exceso de tensión, también pueden hacer que tengamos contracturas o nudos musculares. Y en referencia a cómo localizar esos nudos musculares, es bastante sencillo. Al final, cuando tenemos una contractura o un nudo muscular, en cuanto ponemos el dedo encima de esa bolita o esa zona que nos duele, a palpación de dedo ya encontramos ese dolor. Puede ser que a veces ese dolor sea referido, pero muchas veces simplemente con la palpación en la zona somos capaces ya de saber si tenemos un nudo o una contractura muscular. Antes de empezar con los ejercicios, es muy importante aplicar calor en la zona para relajar la musculatura. En mi caso, por ejemplo, que tengo un dolor, os lo marco para que lo veáis en esta zona de aquí. Si lo que quiero hacer es aplicar calor, me pongo en mi caso el saco de semillas en toda esta zona para que lo veáis bien y lo pondría durante unos 15-20 minutos localizado en esa zona. Primer ejercicio, para ese punto que tenemos localizado, lo mejor que podemos hacer es algo que tenemos todos en casa y con lo que podemos hacer otro tratamiento. Entonces, la idea para hacer el primer ejercicio, que son círculos, sería situar la pelota en el punto doloroso y haremos círculos. Pero como esto con la mano no podemos hacer suficiente presión, lo que haremos será con la pared. Por lo cual, situamos la pelota en el punto donde nos duele y con nuestro cuerpo lo que vamos a hacer es círculos con toda la zona, cargando el peso, que notéis que molesta, pero que sea un dolor soportable. ¿Cuánto tiempo? Bien, pues de 3 a 5 minutos. Hacia un lado y hacia otro. Ya hemos hecho un ejercicio de círculos, pero también lo que vamos a hacer es, igual que hemos hecho los círculos, vamos a hacer una compresión localizada de la zona con la pelota. Por lo cual, en ese punto que teníamos doloroso en la zona de la espalda, una vez lo localicéis con la mano, vais a poner la pelota en ese puntito y vais a dejar caer vuestro peso contra ese punto y vais a notar una molestia al principio. Entonces lo que haremos será acompañarlo con una respiración de 3-4 segundos de inspiración por la nariz y soltaremos el aire el doble, es decir, 6-8 segundos. Poco a poco iremos notando cómo la compresión va a ir relajando la musculatura y
seguiremos manteniendo la presión entre 3 y 5 minutos o hasta que os deje de doler. Igual que hemos hecho este ejercicio de pies, también podemos hacerlo tumbado para poder meter algo más de presión en toda la zona. ¿Qué material necesitaremos para esto? Bien, pues con una media y 2 pelotas de tenis podemos hacer nuestro inhibidor de toda la zona muscular que nos interesa. Introduciremos hasta la mitad una pelota y la otra va a ir pegadita. Una vez tenéis las dos, lo que vamos a hacer es girar ahí bien para que no se nos muevan y hacer un nudo. De esta forma nos aseguramos que las pelotas no se van a mover en ningún momento. A continuación lo que vamos a hacer es nos vamos a tumbar en la camilla o en la cama y vamos a poner la pelota en la zona de dolor. Entonces, una vez tengas localizado el punto, vas a poner la pelota a esa altura. En mi caso está ahí. Y como aquí yo no puedo meterle ningún tipo de círculos ni movilidad, lo que voy a hacer es utilizar los hombros para subir y bajar y dar dicha movilidad. Entonces durante 3-5 minutos vamos a hacer movimientos despacios y progresivos con los brazos. Y ya que estamos en esta misma postura, podemos hacer también la compresión mantenida de dicho punto acompañado de la respiración, igual que hemos hecho antes de pies, pero ahora tumbados. Y lo mismo, inspiramos 3-4 segundos por la nariz, soltamos 6-8 segundos por la boca. Aparte de los ejercicios que hemos hecho con las pelotas para relajar la musculatura y los nudos musculares, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio isométrico para la analgesia. ¿Cómo se hace? Bien, es una postura mantenida en la cual lo que vamos a hacer es llevar nuestros hombros hacia atrás para juntar los omóplatos y mantener ahí durante 30 segundos. Entonces la idea sería apoyarnos en la pared y hacer una fuerza y mantener ahí los hombros pegados atrás 30 segunditos. ¿Cuántas repeticiones haremos de esto? 3 series de 30 segundos. Y por último, ya hemos hecho los ejercicios, ahora nos toca hacer los estiramientos. El estiramiento más simple que os puedo recomendar se puede hacer en una mesa, el marco de una puerta, cualquier sitio donde podamos agarrarnos. Que la idea es simplemente agarrarnos con las manos y dejarnos caer hacia atrás todo el peso para notar todo el estiramiento en toda esa zona de la zona dorsal que nos interesa. Y mantendremos la postura 30 segundos. Notando cómo estira todo. ¿Cuántas repeticiones de esto haremos? Bien, haremos 2 series de 30 segundos. Aparte del estiramiento de la musculatura dorsal, también nos vendría muy bien estirar toda la musculatura de los hombros. Recomendaciones y consejos generales para evitar sufrir nudos o contracturas musculares en la zona dorsal. Lo primero, es importante que tengáis una correcta postura a la hora de trabajar. Cuando estéis delante del ordenador, levantaos cada media hora, si hacéis pausas cortas, y hacer una pausa larga de 5 minutos más o menos cada 2 horas. Si tenéis trabajos que tengan gestos repetitivos, mucha precaución, porque esto al final puede provocar esos dolores, por lo cual importante que hagáis pausas y corrijáis bien vuestra postura al trabajar. Hay una cosa a la que no somos conscientes muchas veces y es que nuestra postura no solo es a la hora de trabajar, sino cuando dormimos, cuando conducimos o incluso al caminar es importante que nuestra espalda tenga una buena postura, si no esto va a acabar provocando contracturas o nudos musculares en toda esa zona dorsal. Y por último es muy importante que estiremos 2 veces mínimo al día, unos 30 segundos de toda esa zona que nos interesa y también que apliquéis 15-20 minutos de calor al día para relajar esa zona muscular. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, os dejo otro vídeo en la descripción sobre cómo quitar nudos y contracturas musculares que seguro que os va a ayudar mucho también. Si crees que el contenido es de calidad y te ha ayudado, ahora puedes apoyar directamente al canal haciéndote miembro. Al unirte como miembro al canal, disfrutarás de contenido y ventajas en exclusividad. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá.